hermano Loyo la semana pasada. Y hoy el tema es el control del Espíritu Santo. Y vamos a abordar tan solo 2 puntos: lo que significa ser llenos del Espíritu Santo y cómo podemos ser nosotros llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Están conmigo, hermanos? Lo que significa ser llenos del Espíritu Santo y cómo podemos ser nosotros llenos del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te agradecemos. Hay una guía infalible que tú nos has dejado y es tu palabra. Y hoy deseamos que sea tu Espíritu Santo quien use tu palabra para que por medio de esta breve enseñanza, de esta sencilla enseñanza, lo que tú has dispuesto a hacer en esta mañana, esta enseñanza quede grabada no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y que esta enseñanza nos lleve a vivir una vida mejor, nos lleve a, por medio de tu Espíritu Santo, nos lleve a vivir los valores cristianos. Necesitamos de tu llenura, necesitamos de tu Espíritu Santo para cumplir lo que tú demandas de nosotros, Señor. Te lo pedimos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú quien hable por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que te quiero decir es que el ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Aquí hay una gran confusión. Normalmente confundimos entre la experiencia de la llenura del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo. Fíjate, el bautismo del Espíritu Santo es un hecho único, o sea, es una sola experiencia, es irrepetible, o sea, se da tan solo una vez. El bautismo del Espíritu Santo es un acto soberano de Dios, o sea, el ser humano no tiene un control sobre este evento espiritual o sobre esta experiencia espiritual. El bautismo del Espíritu Santo, el hombre no lo puede manipular. Fíjate, el hombre no lo puede manipular, no lo puede controlar. Es un acto soberano de Dios. Ahora, ¿cuándo se da el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, el bautismo del Espíritu Santo es la primera experiencia espiritual que el creyente tiene en la vida cristiana. Este acto se da cuando el Espíritu Santo, ojo, ponme atención por favor, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida por primera vez, te regenera, o sea, te hace una nueva criatura. Decía ahorita Tania, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo nos da vida espiritual, te regenera, te convence de pecado. Una vez que tú has nacido espiritualmente, puedes ver tu condición. Cantábamos ahorita, la condición de mi alma. Podemos ver nuestro pecado en nosotros mismos, podemos ver nuestro egoísmo, podemos darnos cuenta de cómo nosotros le hemos fallado a Dios. Fíjate, te arrepientes y en ese momento el Espíritu Santo viene por primera vez a tu vida a ser morada de una manera permanente. ¿Sí está claro? O sea, el Espíritu Santo, en otras palabras, viene cuando tú recibes a Cristo, ¿no? Cuando tú haces esa confesión de fe, cuando dices, Señor, me arrepiento, te recibo como mi Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a tu vida. Eso se conoce como bautismo del Espíritu Santo. Te lo voy a leer como dice la Escritura. Fíjate, Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya están ahí? Efesios 1:13. ¿Sí ya lo tienen, hermanos? Bueno,
Fíjate cómo lo dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Y ahora, ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. La versión Biblia, lenguaje sencillo, lo traduce así: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es en el momento en cuando tú crees en Cristo. El Espíritu Santo te hace ver tu condición de pecador delante de Dios, te arrepientes, y en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Ahora, esa palabra Espíritu Santo pues viene del griego parakletos, ¿verdad? Y que significa el consolador. Y pues una de las principales tareas o ministerios del Espíritu Santo es traer consolación a tu vida. Y el primer consuelo que el Espíritu Santo te trae es que una vez que tú ves tu condición de pecador, o mejor dicho, que el Espíritu Santo, cuando abre tus ojos y te hace ver tu condición de pecador, Él quita toda la carga de la culpabilidad. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, de repente te sientes ligero, libre, ¿no? Gozoso, porque de alguna manera has experimentado el perdón de Dios, y el Espíritu Santo trae ese consuelo a tu vida. Pero esa es una obra sobrenatural, ojo, esa es una obra sobrenatural de Dios, es un acto soberano de Dios, es un evento que no se puede repetir, se da tan solo una vez. Por eso les decía yo no puedo manipular el bautismo del Espíritu Santo. El hombre no puede manipular esto, es un acto único, y eso es tan solo obra de Dios. Bueno, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, se da otro evento. En ese momento no solamente Él viene a residir de manera permanente dentro de ti, sino que en ese momento también eres lleno del Espíritu Santo. Fíjate, en ese momento eres lleno del Espíritu Santo. O sea, en esta primer experiencia espiritual se dan dos eventos. Por un lado, el Espíritu Santo viene y permanece en ti, y por otro lado, te llena de poder. Pero son dos cosas diferentes, se las voy a ir explicando. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo es primero capacitarnos para testificar con poder y denuedo. Cuando nosotros leemos Hechos 2, que es cuando por primera vez, bueno, en casita ahí se los dejo, hermanos, de tarea. Cuando vemos que por primera vez viene el Espíritu Santo a los primeros creyentes, que ellos eran judíos, pues en ese momento dice ahí la Escritura que ellos estaban ahí reunidos. De repente se escuchó ahí un viento fuerte, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Ojo, estas lenguas eran humanas, no eran lenguas angelicales, estas lenguas se podían entender. Entonces, en ese momento ellos, llenos de poder, llenos de autoridad, empezaron a hablar del Evangelio, empezaron a testificar de Cristo. Si seguimos leyendo Hechos 2, dice que Pedro se levantó ahí con autoridad y predicó un sermón donde miles se convirtieron. Fíjate. Entonces, el propósito del bautismo es primero capacitarnos para testificar con poder y con denuedo. Muchas veces, probablemente esto les va a traer recuerdo a algunos de ustedes, cuando recién tú recibiste a Cristo y hay dentro de ti un deseo, un impulso que el Espíritu Santo está poniendo, y ese deseo es el de que tú les hables a otros, ¿no? A tus compañeros allí en la escuela, en el trabajo, de cómo Cristo de alguna manera te ha perdonado, de cómo Cristo te ha salvado. Sin embargo, muchas veces dentro del nuevo creyente, pues hay cierto miedo, cierto temor, no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque él probablemente piensa y dice: híjole, pues tengo miedo porque me pueden rechazar.
se van a burlar de mí, a lo mejor hasta puedo perder esta amistad. ¿Sí les ha sucedido, hermanos? ¿Verdad? Entonces como que tenemos miedo de hablar de Cristo, ¿verdad? Pero ahí es cuando el Espíritu Santo viene y te llena, fíjate, y te da poder y autoridad para hablar del Evangelio. Hace algunos domingos pasados o meses ya, un joven aquí de la iglesia se me acercó y él me dijo muy animado, muy entusiasmado: hermano, me toca predicar a los jóvenes, ¿no? Y él estaba muy preocupado porque, bueno, ¿cómo les voy a predicar o qué les voy a predicar? Y yo le decía, bueno, a ver, decía, para empezar, ¿estás en la escalera educativa? Sí, me dijo él, ¿no? ¿Ya llegaste al nivel 2? ¿Ya pasaste con el pastor Mario ahí las materias de homilética y hermenéutica? Y él me dijo, pues no. Entonces le digo, pues entonces no estás preparado para predicar, ¿no? Cuando menos necesitas tener un breve curso. Y ahora le digo, lo que tú tienes que hacer no es predicar, lo que tú tienes que hacer es testificar. Fíjate, no te preocupes tanto, ¿no? Párate allá enfrente y háblales a los jóvenes de cómo Dios te rescató de esa esclavitud a las adicciones. Fíjate, yo pienso que él tenía temor de hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas, de cómo él había andado antes, ¿no? Cómo él había estado perdido ahí en el pecado. Le digo, para testificar, tú no necesitas un curso de homilética ni de hermenéutica. Lo que tú necesitas es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Simplemente vas a hablar, vas a gritar a los cuatro vientos lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y para eso, si no tienes valor, pues el valor, el impulso, te lo va a dar el Espíritu Santo. ¿Sí están conmigo, hermanos? Bueno. Dice, el ser lleno del Espíritu Santo, nuestro siguiente punto, es usado de dos formas diferentes: como una investidura de poder y como un estilo de vida. ¿Sale? El ser llenos del Espíritu Santo es usado de dos formas diferentes, como una investidura de poder y como un estilo de vida. Y bueno, en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos, ¿no? Si quieren ustedes anotarle, así los traigo aquí, creo. Sí. Éxodo 31:3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Este texto nos habla de un hombre llamado Bezalel. Y pues este hombre tenía una cierta habilidad, ¿no?, para trabajar algunos metales como el oro, la plata, el bronce, aún las piedras, la madera. Él era algo así como un escultor, ¿verdad? Pero Dios le habla a Moisés y le dice: mira, yo he puesto mi espíritu en Bezalel y lo he llenado de sabiduría y de inteligencia y de todo arte, porque yo lo voy a usar para que él trabaje para mí en el tabernáculo. Fíjate, este hombre fue investido de poder, fue lleno del Espíritu Santo, y cuando fue lleno del Espíritu Santo usó esa investidura de poder para hacer la tarea que Dios le había encomendado. En Lucas, ese es un ejemplo del Antiguo Testamento. Otro ejemplo del Nuevo Testamento lo encontramos en Lucas 1:15. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Nos está hablando acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Nosotros conocemos el ministerio de Juan el Bautista. Pues la tarea que le fue a él encomendada fue preparar el camino de Jesús. Pero aquí encontramos que aún desde que estaba él en el vientre de su madre, él ya fue lleno del Espíritu Santo. Él fue investido de ese poder para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel.
Fíjense cómo la llenura del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sí es un evento repetitivo, o sea, que se da una y otra vez. En este texto encontramos que, bueno, en Hechos 2 encontramos que Pedro ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Se levanta él y da un sermón donde se convierten miles de judíos. Y aquí lo encontramos nuevamente, ¿no? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pedro iba a orar juntamente con Juan. De repente se encuentran ahí en el templo a un hombre que estaba pidiendo limosna. Se acerca a Pedro y le dice: mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo agarra y lo levanta, ¿no? Y este hombre, siendo cojo, pues empieza a caminar. Por ese evento, se acerca la gente ahí al ver que el cojo andaba caminando. Eso llama tanta la atención de los que se reunían ahí en el templo, y se reúnen ahí a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pedro aprovecha ese momento para empezar a hablar acerca de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Eso no le gusta ya a las autoridades judías, a las autoridades del pueblo. Mandan a arrestar a Pedro y lo traen ante el concilio y le dicen: bueno, ¿tú en qué nombre o con qué autoridad haces esto, verdad? Entonces aquí dice el texto: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les responde ahí a las autoridades judías. Fíjense, en ese momento Pedro ya había sido lleno, ya había tenido una primer llenura, ya había sido bautizado, ya había tenido una primer llenura, y ahora Pedro es nuevamente lleno del Espíritu Santo para enfrentar ahí a las autoridades judías. Más adelante en Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya después que Pedro les dijo con qué autoridad hacía eso, lo soltaron las autoridades. Pedro va y se reúne con otro número de creyentes que se encontraban en un lugar orando, y ahí es donde sucede esto, ¿no? En ese momento el lugar empezó a temblar, y dice aquí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Un ejemplo más lo encontramos en la vida de Pablo. Hechos 9, dice la Escritura que Pablo, camino a Damasco, él de repente vio un resplandor, una luz que lo rodeó. En ese momento Pablo cayó ahí rendido. Recordemos que Pablo iba a Damasco a pedir cartas de autorización para seguir a los judíos y a los cristianos, perdón. Pero en ese momento le sale a su encuentro el Señor Jesucristo, se le manifiesta por medio de una luz. Esa luz lo deja ciego, él cae, y de tal manera que él ya no puede ver, ¿verdad? Y lo que hacen las personas que iban con Pablo, lo llevan allá a Damasco, y en ese momento llega un hombre guiado por el Espíritu Santo llamado Ananías, le pone las manos, ora por él. Pablo es lleno del Espíritu Santo, y en ese momento él recobra la vista. Fíjate. Pero ya en Hechos 13 vemos al mismo Pablo. Está ahí, se encontraba por ahí un brujo, un mago, y engañando al pueblo, llamado Bar Jesús. Entonces Pablo lo confronta, dice la Escritura que lo mira a los ojos y le dice, vamos a Hechos 13, porque ya lo confronta de una manera así muy dramática, ¿verdad? Y viéndolo a los ojos y lleno del Espíritu Santo, lo exhorta, ¿verdad?, a dejar de engañar al pueblo. ¿Estamos aquí, hermanos? Bueno, en este primer punto, hermanos, les estoy hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo como una investidura de poder. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la llenura del Espíritu Santo como un estilo de vida. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, recordemos que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, dice la Escritura que se oyó una voz de los cielos
y que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? En ese momento el Espíritu Santo se manifestó ahí por medio de una palomita, y en ese momento Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Pero Jesús, bueno, el máximo ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es el de Jesús, ¿verdad? Jesús fue una persona que vivió llena del Espíritu Santo en todo momento, ¿sí? Desde que él fue bautizado en el río Jordán hasta que él fue a la cruz, él fue lleno del Espíritu Santo. O sea, para Jesús la llenura del Espíritu Santo era un estilo de vida. En Juan 3:34 nos dice: Dios no da el Espíritu por medida. La plenitud del Espíritu estaba en Cristo. Voy a ponerles otro ejemplo, hermanos, para que me puedan entender mejor lo que estoy tratando de decirles. En Hechos 6:5 encontramos, dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjate, Esteban era un hombre que fue elegido para atender las mesas. Al inicio de la iglesia, pues se dio ahí un problema, ¿no? La iglesia empezó a crecer, los discípulos empezaron a multiplicarse, las necesidades de la gente, de los grupos vulnerables, era desatendida, en este caso la de las viudas, y no había quien atendiera, fíjense, no había quien atendiera las mesas. Entonces los apóstoles, los 12, dijeron: oye, pues no es justo que nosotros atendamos las mesas y descuidemos la oración y la predicación. Y ellos llegaron a un acuerdo y dijeron: bueno, elijamos entre los discípulos a 7 varones. Ojo, pero los requisitos eran que fueran llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y ahí eligieron a Esteban. Ahora, ¿por qué eligieron a Esteban? Aquí la Escritura dice que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Ojo, no eligieron a Esteban porque en ese momento viniera el Espíritu Santo a su vida y lo llenara de poder o le diera una investidura de poder para cumplir esa tarea, sino que eligieron a Esteban porque él ya era un varón lleno del Espíritu Santo. ¿Sí estás captando la diferencia? Lo que te expliqué anteriormente en la llenura del Espíritu Santo como una investidura de poder es que el Espíritu Santo venía de una manera espontánea y capacitaba a los creyentes para cumplir con cierta tarea o con cierta función. Pero aquí ya te estoy hablando de una llenura del Espíritu Santo como un estilo de vida, o sea, como algo permanente que ya había en ellos. Te puse, por ejemplo, a Jesús, que él vivió toda su vida guiada por el Espíritu. Y aquí te estoy hablando de un varón que se llama Esteban, que fue elegido para servir en las mesas porque la Biblia lo describe como un varón lleno del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, la llenura del Espíritu Santo en la vida de Esteban ya era un estilo de vida, fíjate. Efesios, ahora vamos a nuestro texto. Efesios 5:18, es un estado o una condición permanente. Es una afirmación, Efesios 5:18 es un estado o una condición permanente. Voy a ponerte otro ejemplo. Y este es uno de los ejemplos que más me agrada usar, porque yo sé que lo vas a entender. Me agrada usarlo porque yo lo viví, me agrada usarlo porque muchas veces cuando íbamos a los centros de rehabilitación a compartir, yo usaba este ejemplo para hablarles del Señor en aquellos lugares, a los varones que nos dio la oportunidad el Señor de servir. Dice el texto: no os embriaguéis con vino. Aquí lo primero que está diciendo: no se embriaguen ustedes con vino. La palabra embriaguez significa a un alcohólico en un estado permanente. O sea, te está hablando de un borracho que no es un borracho social, que no es un borracho ocasional. Un borracho social o un borracho ocasional es una persona que a lo mejor el fin de semana se toma 2, 3 copas, se va a dormir y al otro día se va a trabajar. O sea, él no tiene problemas, ¿no?
Es una persona que llega todavía a su casa con su quincena y provee para las necesidades de su familia. Pero aquí cuando él dice no os embriaguéis con vino, lo que él está haciendo referencia no a ese borracho social, sino está hablando de un borracho que ya vive que su estilo de vida ya es de perdición. Está borracho en una condición permanente. O sea, es un hombre que por las mañanas se levanta, fíjate, por las mañanas se levanta y él tiene una necesidad de llenarse de alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo se lo pide. Su primer pensamiento por la mañana, él dice, híjole, ¿dónde voy a conseguir alcohol? Porque lo necesito. Durante el día, para hacer cualquier actividad, él necesita de alcohol. Si no, está todo tembloroso, no puede hacer alguna tarea. Por las noches, si ese hombre o esa mujer no toma alcohol, no puede dormir, está inquieto, está ansioso, está dándose vueltas hasta que toma el alcohol. Hasta entonces descansa y puede dormir. Al otro día, por la mañana, es el mismo evento. La necesidad del alcohol lo levanta y él dice, ¿dónde voy a conseguir? No está preocupado porque él quiere llenar su cuerpo de alcohol. Por el día, lo mismo. Si no le mete alcohol a su cuerpo, él se siente débil, se siente frágil, se siente que no tiene fuerzas. Y por las noches vuelve a hacer lo mismo. Cuando Pablo dice no os embriaguéis con vino, se está refiriendo al alcoholismo como una condición permanente. Pero lo que él está diciendo, ustedes no vivan así, no os embriaguéis con vino, ustedes no vivan así, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Aquí Pablo está usando una analogía, fíjense, del alcohólico. Así como ese hombre no puede vivir sin el alcohol, así ustedes sean llenos del Espíritu Santo. O sea, que esa llenura del Espíritu Santo sea un estilo de vida para ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Permitan que el Espíritu Santo guíe o controle sus vidas. Así como el alcohol por la mañana, por el día y por la noche controla a ese bebedor, a ese borracho, así ustedes permitan que el Espíritu Santo guíe o controle sus vidas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Pablo se está refiriendo a la llenura del Espíritu Santo como un estilo de vida. ¿Sí? ¿Sí está claro, hermanos? Seguimos. Ahora, entonces, quizás ustedes se están preguntando en este momento, bueno, ¿y cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Lo primero que te quiero decir es que la realidad de que el Espíritu Santo está en cada creyente. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Bueno, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Pablo aquí te está dando un imperativo, o nos está dando un imperativo. O sea, es una orden, es un mandato en el cual nosotros no podemos hacer, ¿sale? Algo que tenemos que obedecer. Y fíjate, lo primero es que nosotros tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo es una persona y que está en cada uno de nosotros. Cuando leemos los evangelios, hermanos, pues vemos ahí a Jesús. Yo siempre he dicho que Jesús tuvo un ministerio de 24 horas, los 365 días con los discípulos durante 3 años, ¿verdad? Jesús dormía con los discípulos, Jesús comía con los discípulos, cuando alguno de ellos estaba desanimado, cuando alguno de ellos estaba triste, Jesús lo animaba, Jesús lo consolaba, Jesús les enseñaba acerca del reino. ¿Qué más tareas hacía Jesús con ellos?
Oraba, Jesús oraba por ellos, efectivamente. ¿Qué más? A ver. A ver, Misa. ¿Cómo? Les daba de comer. Fíjense. Entonces, pero un día Jesús, Él agarró y les dijo, bueno, pues es necesario que yo me vaya, ¿no? Y los discípulos se pusieron tristes. Oye, Jesús, pues ¿cómo te vas a ir, no? Seguramente ellos pensaron, oye, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, no? Les iba a mandar el Chapulín Colorado. No, no es cierto. Seguramente ellos pensaron, bueno, ¿y ahora quién va a orar por nosotros? Cuando estemos desanimados, ¿quién nos va a consolar, no? ¿Quién nos va a enseñar a orar? Seguramente ellos dijeron eso. Y Jesús les dijo, bueno, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a continuar con esa tarea, con todo lo que Jesús había hecho con los discípulos. Fíjense, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues él estuvo sometido a un cuerpo humano, ¿no? Para cumplir con esa tarea. Pero cuando Jesús ascendió al Padre, pues esa tarea la iba a continuar el Espíritu Santo en la vida de ellos. Ahora, nosotros, hermanos, muy a menudo olvidamos esta realidad y contristamos al Espíritu Santo. Estamos aquí ya hablando de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar, exhortarnos, no sé cómo decirles, ver esta realidad de que Jesús, así como estuvo con los discípulos, así Jesús está ahora con nosotros, pero en su espíritu. Por las mañanas, hermano, cuando te levantes, lo primero que tienes que decir, Jesús está aquí, ¿no? El Espíritu Santo está aquí conmigo. Fíjate, ¿no? Si tienes algún problema, ¿qué vamos a hacer? Pues platícale a Él, ¿verdad? Te vas al trabajo, tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo está ahí, está aquí con nosotros. No nada más cuando vienes a la iglesia, ¿sí? Porque quizás a veces pensamos, bueno, voy a la iglesia, me lleno del Espíritu y salgo y allá afuera como que ya el Espíritu se quedó aquí, ¿no? El Espíritu Santo está contigo las 24 horas del día, los 365 días, y Él va a estar ahí contigo hasta que Cristo venga por segunda vez. Fíjate, ¿qué te parece? O sea, necesitas estar, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, necesitas estar consciente de que el Espíritu Santo está contigo. ¿Sí? Bueno, número 2. Bueno, aquí hay un pensamiento que me gustó. Dice, el Espíritu Santo es la manifestación de Dios como persona en el tiempo de la gracia. O sea, la persona del Señor Jesús, que estuvo así con los discípulos, es la persona del Espíritu Santo que ahora está en nosotros y con nosotros. Fíjate, Él va a estar en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia empezó cuando en Pentecostés el Espíritu Santo vino por primera vez y va a durar hasta que Cristo venga por segunda vez. Ese es el tiempo de la gracia. Número 2, la necesidad de tener comunión con Él. ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo, hermano, no solamente está ahí, sino que Él quiere tener comunión, Él quiere tener compañerismo contigo. Yo recuerdo que hace algunos años, así como todos pasamos crisis, también los pastores pasamos crisis, hermanos. Bueno, en ese entonces yo todavía no era pastor. Y hay un hermano que a mí me ayudó mucho, ustedes lo recuerdan. Algunos de ustedes lo conocieron, Juan Carlos Portillo, ¿no? Él es un misionero. Y ese Juan Carlos era una persona muy disponible, porque si tú le hablabas por teléfono, él estaba ahí contigo, ¿no? En los problemas, en las situaciones. Un día se nos complicó porque él es piloto y él trabajaba, creo que entraba a trabajar a las 8 de la mañana y a veces salía muy tarde, ¿no? Y no nos podíamos reunir. Entonces lo que decidimos hacer, como vivíamos por el mismo rumbo, él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a caminar? Hasta nos sirve para empezar a hacer un poquito de ejercicio.
Y le digo, órale, pues vamos. Y entonces por las mañanas nos quedábamos de ver en el campo ahí de CU, porque vivíamos ahí los dos cerca, inclusive en la misma colonia. Y a las 6 de la mañana pues nos levantábamos y ya nos íbamos al campo. Y aprovechábamos y caminando, pues yo le platicaba mis problemas, ¿no? Yo le platicaba mis necesidades, cómo me sentía. Aunque no crean, también los varones lloramos. También somos víctimas, ¿no es cierto? Y pero eran momentos agradables, porque tenía yo compañerismo, porque tenía yo comunión con este varón, ¿no? Por las mañanas cuando yo me levantaba, bueno, por las noches cuando yo me dormía, decía, me tengo que dormir temprano porque al otro día sé que Juan Carlos va a estar ahí, ¿no? Y tempranito cuando yo me levantaba, híjole, son 5:45, ya me voy a levantar porque sé que Juan Carlos va a estar ahí. O sea, este varón me está regalando de su tiempo, él está haciendo este esfuerzo, porque él tiene que trabajar a las 8 de la mañana, él tiene que estar a las 8 de la mañana en su trabajo. Entonces yo agarraba y me levantaba y yo sabía que Juan Carlos estaba ahí en el campo ya esperándome, ¿no? Y corriendo iba yo y ahora le voy a platicar esto, ¿no? Y contento y emocionado. Llegaba y ahí estaba Juan Carlos, ¿no? Y ya caminábamos, platicábamos, teníamos comunión, teníamos compañerismo. Creo que reflexionando acerca sobre estos, creo que ahí fue donde aprendí a tener comunión con el Espíritu Santo, hermanos, porque hoy yo sigo haciendo lo mismo. Ya no está Juan Carlos. Juan Carlos se fue a otro país, él es misionero, pero yo sigo practicando esto, ya no con Juan Carlos, sino con el Espíritu Santo. Yo por las mañanas, y aquí está mi esposa y es testiga, yo me levanto y ¿sabes qué es lo primero que hago? Me voy a caminar al campo. Pero ya no está ahí Juan Carlos, está el Espíritu Santo y yo platico con él, yo le expreso mis necesidades, cómo me siento, si voy a tomar una decisión. Espíritu, ayúdame, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y no te estoy diciendo con esto que yo ya soy un hombre espiritual, no, estoy aprendiendo a depender del Espíritu Santo, ¿no? Ahí en la casa también dicen, tú estás loco, te levantas muy temprano, déjanos dormir, ¿no? A veces me levanto a las 5 de la mañana, me gusta esa hora, porque el campo está solito, porque no hay nadie, no hay quien me interrumpa, y ahí tengo yo mis tiempos de comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tener comunión contigo. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, Él desea esa comunión. Él quiere tener compañerismo. Él está ansioso porque tú le cuentes tus problemas, tus necesidades, ¿no? Si estás teniendo alguna lucha, alguna batalla con el pecado, ven con Él y platícale, ¿sí? Y por último, debo prestar cuidadosa atención a sus impulsos. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él, el Espíritu Santo, produce el querer como el hacer. La semana pasada me preguntaban los varones que si el hombre tiene libre albedrío. No, bueno, el hombre sin Cristo no tiene libre albedrío, ¿verdad? Te estoy hablando de un libre albedrío espiritual. O sea, el hombre sin Cristo no tiene la capacidad de obedecer a Dios. El hombre que ha sido regenerado, el hombre que ahora el Espíritu Santo lo ha bautizado, sí tiene libre albedrío y sí tiene la capacidad para obedecer a Dios. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a poner en ti ciertos impulsos, ciertos deseos. De repente vas a decir, vas a sentir como que para ti es una necesidad leer tu Biblia, ¿no? Yo quiero decirte que obedezcas esos impulsos. ¿Por qué? Porque no son impulsos tuyos, no son impulsos carnales, son impulsos que el Espíritu Santo está produciendo dentro de ti. Muchas veces nosotros los pastores agarramos la Biblia, nos ponemos a estudiar nada más cuando nos toca predicar. Fíjate, y una manera de tener comunión con el Espíritu Santo, ya dijimos que el Espíritu y la palabra son inseparables. El Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para que por medio de la palabra tú tengas comunión con el Espíritu Santo. Pero lamentablemente si eres líder a lo mejor de una célula, tan solo agarras la palabra cuando te toca dar el tema ahí en la célula, ¿no? O cuando te acuerdas ahí si eres un creyente, voy a agarrar mi Biblia.
Entonces, ¿tienes comunión con el Espíritu Santo? ¿Estás obedeciendo sus impulsos? Si no lo estás haciendo, eso significa que no estás siendo lleno del Espíritu Santo. La oración son los medios de gracia que el Espíritu Santo va a usar para tener comunión con Él. Creo que hoy sigue siendo aquí la iglesia, ¿verdad, Angelita? Las reuniones de oración son las menos concurridas. Pero no se preocupen, hermanos, no vengo a poner condenación. Esto se da ahí también en Reyes Etla, ¿verdad? Pero por medio de la oración el Espíritu Santo quiere tener, fíjate, esa comunión. Entonces necesitas obedecer esos impulsos, ¿no? De repente dices, oye, he dejado de asistir a mi célula, ¿no? Ese pensamiento que te viene no es un pensamiento tuyo, porque ya vimos, el hombre es egoísta, el hombre está pensando en sus propios sueños, planes, deseos. Ese pensamiento es del Espíritu Santo, que te está diciendo, Moy, es necesario que vayas a tu célula. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Obedecerlo, ¿no? Obedecer esos impulsos. Entonces estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Para terminar, hermanos, ¿a dónde te conducirá todo esto? Dice la Escritura en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A veces los cristianos quieren tener una experiencia así muy mística, muy sobrenatural, donde venga el Espíritu Santo y los llene y ellos empiecen a vivir vidas de victoria sobre el pecado y todas las cosas empiecen a salir bien. La llenura del Espíritu Santo como un estilo de vida no es así. Eso es algo pasivo. La llenura del Espíritu Santo es algo en el cual nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso Pablo dijo, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a saber yo si una persona es llena del Espíritu Santo? Por su carácter. Porque ahora es una persona llena de amor, de paz, aunque haya problemas. Fíjate, mas el fruto del Espíritu es amor. Ya no es una persona egoísta, ¿no? Ya no está pensando tan solo en ella, sino está pensando en los demás. Amor, gozo, aunque haya problemas. ¿Qué sucede los cristianos cuando tenemos problemas? Estamos desanimados, ya no queremos ir a la iglesia, las cosas no se dan como pensamos, Dios no me escucha, nos enojamos, nos resentimos con Dios. Amor, gozo, pero el creyente que está lleno del Espíritu, aunque esté lleno de problemas, está gozoso, ¿verdad? Amor, gozo, paz, hay paz en su vida, ¿verdad? Así es, un hombre paciente, una mujer paciente, paciencia, benignidad, es bondadoso, manso, está lleno de fe. Se va a mostrar en tu carácter, ¿sí? Ponte de pie, hermano. Oh, Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Eres tú usando tu palabra para hablarnos, para redarguirnos, para animarnos, para exhortarnos. Eres tú. Muchas veces te hemos contristado, Espíritu Santo, porque hemos sido apáticos, porque hemos sido rebeldes, porque te hemos dado la espalda, porque hay cosas que nos importan más que el estar conscientes de que tú estás ahí, que el tener una comunión contigo.